Marianela, usted acusó recibo de un tema... Sí, tenemos que estar atentas las mujeres de más de 40 años porque es algo que comienza a suceder en nuestro cuerpo, estos cambios hormonales que también se Sí, suman a este gran cambio, Coco, en nosotras. Y dirán las mujeres, siempre hay algún cambio. Y sí, y chicas, sí, esto es así. Y lo bueno siempre es pedir la opinión de un profesional y conseguir y buscar el diagnóstico de un profesional. Y en este exacto. caso vamos a hablar del hombro congelado. Un nombre que puede llamar la atención, pero bueno, es así como lo mencionamos. El hombro congelado es una afección común y muy dolorosa en las mujeres y suele aparecer en mujeres más grandes cuando aparece, cuando duele esto, cuando, no sé, a veces nos atamos el pelo o levantamos los brazos para buscar algo en la cocina, o bueno, empezamos a hacer movimientos que antes no molestaban y ahora el hombro comienza con esta dolencia, este malestar. Vinculado a cambios hormonales, y es lo que por ahí sorprende un poquito, entonces decimos, ¿qué tenemos que hacer? Buscar un profesional. Y bueno, nosotros fuimos a eso, Coco, y hoy queremos saber este malestar, ¿cómo hay que tratarlo? Ajá. ¿Cuál sería la consulta? ¿Tiene tratamientos? Porque hace mucho tiempo estoy padeciendo de este malestar en mi hombro. Pensé que era solamente una tendinitis o a veces pienso que es una mala fuerza, como decimos las mujeres. Bueno, Mm, pero hoy, Coco, queremos un poco más de respuestas para Bien. esto. Hombro congelado. No lo Bu- sabía así con este nombre. No, y a mí me cabe la duda si es lo mismo que hablar del manguito rotador. Sí, El también se famoso manguito confunde. rotador. Se lo consultamos ya mismo a Rodrigo Robelo, médico traumatólogo que nos acompaña. ¿Cómo va, Rodri? ¿Cómo andamos, ¿Cómo estás? amigo? Bienvenido. Todo bien, ¿Cómo muchas estamos? gracias. ¿Es lo mismo lo que presentaba Bueno, Marianela? está buenísimo la pregunta. No es lo mismo, son patologías totalmente diferentes, pero se confunden. Ah, El bien. hombro congelado, la capsulitis adhesiva, es una fibrosis, se da a partir de los 40 años en pacientes diabéticos principalmente, Sí. y que empiezan con un dolor repentino. No tenían dolor y de repente les empieza a doler el hombro. Básicamente hay como depósitos de fibrosis en el Sí. hombro. Ajá. Pero no solo en mujeres. O No solo en mujeres, pero se da más frecuente en mujeres por los cambios hormonales a partir de la menopausia. También se puede dar en hombres por traumatismo, por diferentes movimientos, en el cual de un día normal el dolor se incrementa mucho en el horario nocturno, cuando el Sí. paciente está durmiendo. Hay Sí. posiciones para dormir, principalmente con ese hombro hacia arriba, de costado, y es un dolor de repente que aparece. A ver, repetime lentamente. Repetime, ¿cuándo se siente más el dolor? No, que es un dolor que no venía padeciendo el paciente hace mucho y aparece repentinamente y le empieza a generar mucho Haciendo lo dolor e mismo que impotencia hacíamos, por funcional. ejemplo, atándonos el pelo y ya comienza el malestar en el hombro. Sí, no es crónico a diferencia del manguito. El manguito rotador, cuando vos tenés una tendinopatía, empieza a ser una lesión crónica. Esto, la mujer normalmente es más cuando se ata el corpiño, que no puede llevar el hombro para atrás, y en el hombre Y ahí empieza. cuando se quiere sacar la camisa. billetera del Ah, bolsillo mirá. trasero, Claro, que también le aparece el uno hace dolor. como una hiperextensión, no sé si está Sí. correcta la palabra, de esta articulación, ¿no? De la articulación del hombro, entonces a esta fibrosis que se genera, fibrosis es como que se pone dura la articulación del Sí. hombro, genera mucha malestar. No es Y necesario que sí o sí tenga diabetes el paciente, puede no es tenerlo como necesario, no. no es necesario, pero es una de las causas que ayudan a incrementar esta patología. Obviamente que hay que estudiarlo, se recomienda obviamente que el paciente haga ejercicio de movilidad del hombro y se coloque calor siempre antes de comenzar para empezar a ablandar esta fibrosis. Y ¿Qué? está bien que se dé Sí. solo en un hombro y que no sea bilateral, que no sean ambos. Siempre se incrementa o aparece más en un hombro, que es por los diferentes motivos. No es que un paciente, a veces pueden parecer los dos, pero siempre aparece en un hombro. Ah, Normalmente es el que mayor ductilidad o el derecho en la mayoría de los pacientes ya. ¿Y qué síntomas o qué signos deben alarmarme para hacer la consulta? Si persiste, ¿en cuánto tiempo, por ejemplo? Bien, cualquier patología en el hombro debe ser una consulta con un especialista porque si nosotros tenemos una lesión en el manguito rotador que se suele asociar al hombro congelado, no tiene nada que ver, pero mientras antes lo localicemos y lo tratemos va a ser mejor. Por eso si tenemos una patología en el hombro que duele en la noche, que no se soluciona con un analgésico de venta libre, automáticamente yo Ahora, aconsejo concurrir al médico. no termino de entender, perdón por mi ignorancia, decía Borges, no termino de entender cuál es la diferencia, aunque sea mínima, entre problemas del manguito rotador y esto del hombro congelado. Yo tuve el manguito rotador complicado en este hombro, el derecho. Me costó mucho, ¿cómo se dice?, recuperarlo o recuperar el movimiento. Y hoy no sabría cuál es la diferencia. Bien, la diferencia entre el hombro congelado y el manguito rotador es que en el manguito rotador nosotros cuando tenemos una patología es una ruptura de uno de los tendones o un desgarro de uno de los tendones. Bien. Y el hombro congelado es una fibrosis, es como que se deposita
se convierte en menos elástico, una cápsula, que es como si fuera una bolsita. Eso, es como si se endurece, una bolsita que recubre el hombro. Entonces el hombro congelado genera dolor a la movilidad permanentemente. ¿Y hay forma de prevenir esto del hombro congelado? Porque a veces el manguito rotador es justo un movimiento, pero en este caso, como aparece de golpe, ¿se puede llegar a prevenir? Sí, se puede prevenir en la mayoría de las plazas. No sé si han visto que hay ejercicios para hombro, para los pacientes. Unas ruedas que se toman de una manivela así. Bien. Unas manivelas que se ruedan, o si no también ejercicios de caminar por la pared. Siempre mientras más edad vamos teniendo, es mejor ir haciendo ejercicios de movilidad, tanto de las articulaciones rodilla, hombro, columna, pero en el hombro es muy bueno, por eso está indicado. ¿Puede aparecer antes? O sea, estaban hablando de que por ahí da mayormente en las mujeres de 40, pero ¿puede aparecer antes? Obvio que sí te puede aparecer antes, hay que ver si no es una tendinopatía, si sos joven. Más que todo hoy en día por los gimnasios, diferentes patologías, suele ser una tendinopatía o si es una contusión o alguna lesión en el manguito. Rodrigo, ¿y por qué se debe a este cambio hormonal? ¿Por qué lo relacionan directamente con el cambio hormonal? Bien, porque a partir de los cambios hormonales se cambia mucho la elastina, que es como la fibra elástica del cuerpo. Por fibrina empezamos a tener más fibrosis. Entonces, en las mujeres muy repentino a partir de la menopausia, en los hombres obviamente más progresivo. Entonces, por eso se da mucho más rápido en las mujeres. Y hoy vemos muchas más mujeres a esta edad teniendo actividad física, un poco más exigida incluso. Claro. ¿Estos cuidados tenemos que tenerlos también, estar más pendientes de estos cuidados? La verdad que hoy en día el promedio de vida se ha aumentado muchísimo gracias a la actividad física. Entonces, siempre que hagamos actividad física es recomendado. ¿Te puede llegar a aparecer un dolor haciendo actividad física? Sí, concurrir al médico y consultar qué es para que te hagan un estudio, el gol estándar o una resonancia de hombro, sale la patología que tenés rápidamente. Pero también hay que ver mientras más ejercicio hagamos mejor, por eso se aconseja que por lo menos, no importa la edad que tengamos, por lo menos vayamos aunque sea una plaza a realizar ejercicio de movilidad de hombros para evitar a los 70, 80, 90 años tener un hombro doloroso. Cuando asistí a un colega tuyo por esta dolencia que yo tenía en el hombro, que finalmente tras varios estudios se diagnosticó que era manguito rotador, problema mecánico, ¿no? Sí. Del hombro, me dijo también tenés bursitis. Nada que ver la bursitis con esto que está planteando. Nada que ver, la bursitis es una inflamación que se da hay como una bolsita que se da en el hombro, que frente a traumatismo, a procesos inflamatorios, tendinopatías, esa bursitis se inflama y es el famoso crack cuando levantamos el hombro que se da en ese movimiento. Rodri, ¿y esto que estaban hablando del hombro congelado, se recupera en algún momento? Porque estaban hablando de ¿cómo es? Manguito rotador. Ahí está. ¿Se recupera? ¿Esto se recupera en algún momento o vas a quedar con la dolencia por siempre? Bien, son dos patologías diferentes. El hombro congelado con un buen tratamiento, no hace falta invasivo, con kinesiología y buenos ejercicios, puede tardar de 6 meses a 2 años aproximadamente, pero se recupera. El manguito rotador, según el grado de lesiones, y obviamente se estadifica según los centímetros y el tipo de ruptura, a veces se recupera quirúrgicamente, si lo agarramos temprano por ahí con un poquito de tratamiento conservador, y en los casos que hay una ruptura más grande hay que hacer cirugías más grandes. Por eso se aconseja concurrir temprano al médico. Yo no llegué a la cirugía. Fue rehabilitación con gimnasio nada más. Y porque haber tenido un desgarro intrasustancia chiquito o tener alguna lesión chiquita que con un poquito de movilidad. Lo último que nosotros terminamos, y gracias por venir al programa, si se da un caso de hombro congelado, ¿qué movimiento no es recomendable para no quedar invalidado ahí durante todo el día? Bien, al revés. Es recomendable moverlo si se da un caso de hombro congelado. Bien. Siempre dormir con ese hombro hacia arriba y abrazando una almohada de costado para no darle carga y que no tengas dolor nocturno. Perfecto. Colocarte calor y empezar la movilidad. Y siempre concurrir a un traumatólogo en este caso para que te diagnostique que es realmente un hombro congelado y no otra patología. Y si no tenés a quién ir, ya lo tenés acá. Ya lo tenés a Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Como siempre. Muchísimas